Buenas noches, Dios le bendiga y Dios le guarde. ¿Cómo está? ¿Bien? Esperamos en Dios que siga gozando de esas ricas y abundantes bendiciones que solamente Dios y Dios lo puede dar. Amén. Gozando también de vida, de gozo, de alegría. Aleluya. Y pues, amados hermanos, qué tremendo que el tiempo se está esfumando tan prontamente que Dios, oh Dios mío. Pero bueno, finalmente, y así lo dice la palabra de Dios, por amor a los escogidos, ¿verdad? Se acortarán los tiempos. Y es que pues prácticamente tenemos que estar preparados y bien definidos hoy por hoy, amados hermanos, pero bien definidos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ya no hay tiempos que estar desperdiciando en una u en otra cosa, amados hermanos. Por eso es que pues damos gracias a Dios por un día más de existencia, un día más que podemos llegar hasta ustedes, y pues por eso hagamos una oración en el nombre de Jesús. Bendito Dios, Rey del universo, te alabamos, te bendecimos, Padre eterno, nos gozamos, Padre, al estar a una distancia, pero Dios, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en un mismo propósito, con un mismo Dios, Padre eterno, al cual alabamos, bendecimos a través de esta hermosa alabanza, esta hermosa adoración. Dios omnipotente, en el nombre de Jesús, pero ahora que vamos a exponer tu preciosa palabra, sirva esta en el nombre de Jesús. Sirva esta, como lo hemos dicho, para lo que fue creada, para redarguirnos, corregirnos, instruirnos, pero también hacernos reflexionar, Señor, que día con día nosotros podamos reflexionar sobre ella, pero también mirar hacia una introspección en nuestro interior para ver cómo estamos delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, ayúdanos en el nombre que sobre todo nombre, para que esta exposición llegue no solamente a los lugares donde están nuestros hermanos en sus hogares, sino sobre todo llegue a los corazones de todos y cada uno. En el nombre de Jesús, mi Rey y mi Salvador. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, pues fíjese que viendo la palabra de Dios, y realmente yo veo, y lo he insistido desde que iniciamos con esta etapa que realmente ha sido crítica, difícil, complicada, ¿verdad? Pero, amados hermanos, llena de tanta bendición. ¿Y por qué de bendición? No estoy hablando de la bendición económica, no estoy hablando solo de eso, amados hermanos, sino de la bendición de seguir recibiendo la palabra de Dios para nuestra bendición, para nuestro beneficio. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que en esta hora vamos a hablar este tema de los redimidos o todavía los que aún están en esclavitud. Y viendo por ahí un pequeño documental de la esclavitud, hermanos, es tremendo la cantidad de años que el hombre, el ser humano, sí, el ser viviente, hablando de humanidad, sí, ha estado bajo el yugo de esclavitud. ¿Y qué cree? Hoy por hoy todavía hay gente en países que vive bajo el yugo de esclavitud. No son libres. Recordará que en algún momento decíamos que la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, exactamente así, que cualquier persona esclava de otro país que toque territorio mexicano es en automático y queda en automático en libertad. Mire qué tremendo, ¿verdad? Así es de que si estos esclavos supieran la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, en automático anhelarían, desearían poner un pie aquí en este México lindo y querido. Pero bueno, fíjese que bajo esta situación y bajo este criterio, nosotros tenemos que pensar en esto, hermanos, porque si algo está sucediendo es que debemos de verdaderamente hoy por hoy y más que nunca y en otros tiempos estar amados, pero bien definidos. Y por eso el tema de esta noche es un tema de reflexión, ¿sí? Donde realmente entendamos o no, escúcheme por favor, entendamos o no,
¿verdad? Lo asimilemos o no, nos detengamos a mirar o no nos detengamos a mirar, verdaderamente hagamos una reflexión o no hagamos una reflexión, querramos cambiar o no querramos cambiar nuestra vida, nuestro ser, nuestra manera de ser, de pensar, pero lo que sí es que el reloj de Dios establecido, esos tiempos kairos, no los podemos de ninguna manera, escúcheme, detenerlos. Se podrían detener, pero por misericordia y misericordia de nuestro amado Dios. Tan solamente eso, pero fíjese nada más, pero de otra manera no hay otra situación, otra alternativa que podamos decir que se detenga un poquito, que me dé un chancecito más, sino que fíjese nada más, realmente estamos en que cabalmente los tiempos de Dios se están cumpliendo uno a uno, uno a uno. Por eso veía incluso con mi esposa una noticia que la verdad en poco tiempo usted la va a escuchar. Y porque esto va a sonarse, porque ya esta noticia prácticamente es de televisión, ¿verdad? Y no es amarillista, sino es algo que yo me quedé, caray, realmente, digo, el gobierno está preocupado y créame que está preocupado. Ahora nos están dando un poquito de respiro, ¿verdad? Para poder mirar otras cosas, respirar otro ambiente, o sea, pero hermanos, ya usted se dará cuenta de todas estas cosas que se vendrán. Aquí el punto y aquí el asunto es que nosotros, iglesia, tenemos que verdaderamente estar definidos. ¿Y sabe por qué es la preocupación de un gobierno? Porque hay gente que aún todavía no entiende qué tan grave y qué tan complicado es este tiempo, ¿sí?, que estamos viviendo de una pandemia. Hay gente que aún todavía no cree que exista. Hay gente que pues porque no le ha tocado a algún familiar, algún pariente, algún vecino, pero tranquilamente, sin más nada. Pero déjeme decirle una cosa, aquí esto realmente porque el gobierno va a querer pugnar en la mente, en el corazón de aquí de los ciudadanos, que verdaderamente estamos en una situación muy crítica. Ahora, fíjese, si en esto material, en esto físico, se están manejando cosas muy fuertes y muy tremendas, ¿qué estará pasando en ese mundo espiritual, verdad? Que aunque no lo vemos, pero es más real, más existente que lo que menos podamos imaginarnos. Por eso, en nosotros vamos a irnos adentrando a todo esto, porque fíjese, este texto seguramente usted ya lo ha escuchado, Isaías 35:10. Fíjese, Isaías 35:10. Entonces, al mirar esta lectura, ¿verdad? Yo dije, Dios, es que tú de antemano aún todavía no existíamos nosotros. Fíjese, aún todavía no existíamos nosotros, mas la palabra de Dios, el pensamiento de Dios, los designios de Dios, los propósitos de Dios ya estaban más que establecidos. Y fíjese nada más, dice aquí, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión. Fíjese, vendrán a Sión con alegría y con gozo perpetuo, será sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Fíjese, y oirán la tristeza y el gemido. Y aquí hay un algo como inicio de este versículo. Los redimidos de Jehová volverán.
Así es que la parte principal va justamente dirigida a los redimidos. La pregunta es, mi hermano, mi hermana, ¿usted es redimido? ¿Usted es redimido? ¿Qué será eso? Bueno, ya lo vamos a mirar, ¿sí? Porque un redimido, pues fíjese nada más, la palabra redimir viene del latín redimire, formada con el prefijo red, que no es en inglés rojo, ¿verdad? Sino red, que es hacia atrás, reiteración, como en redundancia, rédito y redactar. Pero también va acompañado del verbo emere, que es comprar. Entonces, prácticamente entre red y emere viene a colación que esto se refiere a comprar algo, fíjese, a comprar algo que se ha vendido. Comprar algo que se ha vendido. ¿Usted se ha vendido? ¿Usted se ha vendido? ¿Qué podría decir usted? Pero por favor, pastor, ¿cómo me voy a vender? No, no, no. Eso ya se llama como que prostitución, venderse uno, ¿verdad? Pero, amados hermanos, hay muchos términos de esta parte de vender. Porque pues uno se vende a un trabajo, ¿cierto? Se vende uno a un trabajo. Le pagan a uno por estar trabajando. Y hay algunos que son bien pagados, otros mal pagados, otros pues de plano muy mal pagados, pero en fin, ¿verdad? Así es de que imagínense el asunto. Pero aquí viene algo interesante. Se refiere a algo, se refiere a comprar algo que se ha vendido. Por eso está entre que a quienes, respecto a lo que estaba hablando, respecto a lo que les estaba mencionando de los esclavos, normalmente los esclavos que se compran. Hay alguien que los vende, ¿verdad? Y en este caso, alguien que los compra. Pero aquí es tremendo que hay quienes, no es que haya alguien que los venda. Muchas veces la gente se vende en sí y a sí misma a cosas. En este caso, hasta placeres. Se venden a sí mismos para otros asuntos. ¿Qué dice uno? Dios mío, pero a estas alturas de la vida, cuando prácticamente estamos en estos tiempos de definición, por eso es que este punto y esto que vamos a ver, yo espero en el nombre de Jesús, que verdaderamente sea algo, pero trascendental. No solo a su vida, sino también a mi vida, no solo a la vida de los oyentes, sino, amados hermanos, que usted pueda compartir este tema. ¿Por qué? Porque justamente hay gente en conversa que son esclavos. Pero imagínense, lo más tremendo, que hay gente cristiana, supuestamente cristiana, que también es esclava, en medio de que ya ha habido un suceso, un acontecimiento, que por eso vamos a ir para allá. Ahora, fíjese, entonces, redimir es prácticamente, como lo dice aquí, es la libertad de un esclavo, o sea, en este caso es pagar para que ese esclavo sea libre o pagar para que ese esclavo ahora sea mi esclavo. Dos cosas, pero también dice que aquí es pagar por los pecados cometidos, porque hay pecados de omisión como de comisión, pecados que se cometen conscientemente, como también hay pecados que se realizan inconscientemente. Ok, pero ahora, fíjese, ¿cuál será el deseo de Dios de todos los tiempos? ¿Cuál será el deseo de Dios de todos los tiempos? ¿Redimir? ¿O que su pueblo, sus hijos, ¿verdad? Los que hemos sido adoptados, porque usted recordará que nosotros somos adoptados. Entonces, ¿qué quiere? ¿Cuál es el anhelo de Dios? Vayamos, por favor. Mire, Levítico 25:42 dice así: porque son mis siervos. Ya después que los había rescatado, dice, son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. Mire,
y no serán vendidos. Este es el deseo y estas son las palabras de Dios. No serán vendidos a manera de esclavos. Oh, y esto es gratificante para nuestras vidas. Esto es verdaderamente un aliciente que dice, no, ay, qué bonito anhelo de mi amado Dios, que yo soy su siervo. Siervo es un servidor, viene de la palabra Eved, ¿sí? En el hebreo, Eved, y Eved es un servidor. Yo soy un Eved, yo soy un servidor. Pero hay, ahora sí que diferencia, ¿no? Entre ser un esclavo del pecado, un esclavo del malvado, del perverso, del engañador, del mundo y de tantas cosas que podemos hablar, amados hermanos, que diferente ser un servidor de Dios. Amén. Ok, la pregunta es, ¿usted es un servidor de Dios? ¿O es un servidor de usted mismo, de sus placeres, de sus emociones, de sus sentimientos, de su carne? Usted es un servidor porque son diferentes tipos de servicio. Amén. O porque también pues, usted es servidor del malvado, del perverso, del engañador, del Satán. ¿Qué es? Por eso, si el anhelo de Dios aquí es decir, son mis siervos, mire que yo decía, Padre, en verdad, cómo tú nos miras, cómo tú nos ves, cómo tú nos deseas y cómo es el deseo de tu corazón, que nosotros podamos entender esto, que no quieres que nosotros seamos esclavos, sino que seamos siervos tuyos, servidores tuyos. Pero fíjese nada más, el punto es este, que nosotros tenemos que hoy por hoy mirar. Por eso son tiempos de definición. O soy un redimido, porque acabamos de leer, ciertamente que, ciertamente, y los redimidos de Jehová volverán. Los redimidos de Jehová volverán. Y aquí hay algo que dice volverán. Volverán. No dice los voy a llevar, ¿sí?, a un lugar donde, no, cuando dice volverán, es porque entonces ya estuvimos ahí. Y si ya estuvimos ahí es porque ya fuimos y vamos a volver. Ya estuvimos, salimos y vamos a regresar. Aleluya. Ay, miren, qué hermoso es. Yo creo que si los estuviera viendo, yo creo que usted está emocionado, emocionada de decir, sí, yo quiero volver. Pero ¿saben cuál es la realidad? Que estos que salieron, seguramente no todos van a regresar, porque aquí habla de gente específica, gente específica. Escúcheme, no dice que todos van a regresar. ¿Qué es lo que está diciendo? Los redimidos, los redimidos. ¿Los que qué? Los redimidos, los que son libres de la esclavitud. Esos son los que van a volver a Sión. Cosa diferente, ¿no cree usted? Por eso, aquí, si usted es un redimido, si alguien pagó por usted, entonces quiere decir que usted es libre, ya no es esclavo. Y porque si sigue siendo como esclavo, la pregunta es, ¿usted va a volver? ¿Usted va a regresar? El libro de Efesios nos dice así, que fuimos tomados de Él, porque ahí estábamos en Él. ¿Cierto o no? Entonces, mis amados hermanos, hermanas, nosotros tenemos que mirar la diferencia entre un redimido y un esclavo. El redimido es completamente libre, el esclavo no. El esclavo todavía sigue bajo ese yugo de esclavitud. Amén. Ok, ahora fíjese, si el deseo de Dios es
lo de que dice aquí en Levítico 25, porque son mis servidores, son mis siervos, los cuales yo saqué de Egipto. Usted recordará que Egipto es tierra de esclavitud, pero aquí afirma claramente, no serán vendidos, no serán vendidos a manera de esclavitud. Y aquí es donde entra una identidad. Debe entrar una identidad en usted, debe entrar una identidad en lo que es su familia, en lo que es su matrimonio, que ustedes deben de pensar y debemos de pensar que si somos siervos, ya no tenemos que ser vendidos a manera de volver a ser esclavos. ¿Ok? Amén. Yo le vuelvo a preguntar, ¿usted es un redimido? Si usted dijo amén, bueno, pero si usted dice, ¿como para qué contesto? Entonces hay que entrar a este punto de reflexión. Amén. ¿Por qué? Porque bien lo sabe. ¿Por qué? Porque ya lo hemos hablado muchas veces. ¿Cuántas veces Dios pudo salvar a un pueblo? Y también cuántas veces el pueblo se les olvidó que un Dios con mano fuerte, con brazo extendido, ¿verdad? Con poder, con gloria, como veíamos hace poquito, el domingo, si no mal recuerdo, de Otoniel, con la fuerza de Dios los libró, y después vino Jefté, y después, ¿sí recuerda? Entonces, hermanos, cuántas maneras y de cuántas maneras Dios ha querido que no solamente se quede como un hecho, como una historia, que Él rescató a un pueblo, sino prácticamente, hermanos, redimió un pueblo para que sean y seamos sus siervos, sus servidores. Amén. Para que no sirvamos más a quién, al pecado, como usted ya lo sabe, que no sirvamos más al pecado, que no sirvamos más a la carne, que no sirvamos más, hermanos, que no seamos esclavos, ¿cierto? Ahora, fíjese, todavía en Éxodo 13:3, sí, que también lo afirmo por ahí, Hebreos 12:15, han salido de Egipto de la casa de servidumbre. Mire, han salido de Egipto de la casa de servidumbre, pues Jehová los ha sacado de aquí con mano fuerte. Aleluya, con mano fuerte. De tal manera que, hermanos, si ya Dios hizo algo tremendo, algo verdaderamente formidable sobre nuestras vidas para alcanzar esta libertad, Dios ha usado los recursos, ¿verdad?, suficientes y necesarios para verdaderamente hoy por hoy vivir una vida de libertad y no de esclavitud. Una vida como redimidos, mas no una vida como esclavos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hace el pueblo de Dios? ¿Qué hace este pueblo? ¿Qué hace este pueblo que ya ha tenido la aceptación, que ya ha tenido, amados, ya ha tenido esta misericordia del Padre, y que vemos, por eso le reitero, no una vez, no dos veces, vemos en el Antiguo Testamento cantidad de veces los libró de sus enemigos, los libró de los malvados, de los perversos, de cuando estaban sitiados, los libró. ¿Se acuerdan cuando hasta todavía ya estaban acá sus adversarios? Los confundió de tal manera que estos se empezaron a matar entre sí y fueron librados ellos. ¿Qué? O sea, ¿qué dice Dios? Por eso recuerda todos los hechos, recuerda todos los acontecimientos, recuerda todo lo que he hecho por ti. No te olvides de los beneficios que Dios te da. Pero, ¿qué cree? Aquí hay algo tremendo. Dice aquí Isaías 51. No 51, es 50, versículo 1. Porque mire lo que dice el encabezado. Jehová ayuda a quienes confían en él.
Hoy por hoy ya no muchos confían en Él. Ya se han vuelto a la esclavitud de la incertidumbre, de la duda, del miedo, de tantas cosas que dice Dios, espérame, recordará, en Dios vamos a encontrar nuestra salvación. Porque no hay otro Dios. No hay otro Dios que pueda hacer estas cosas por nosotros como lo hace Él. Por eso nosotros tenemos que decir, Padre, muchas gracias, pero muchas gracias, porque realmente me haces entender que yo no tengo que vivir como esclavo, sino tengo que vivir como ¿qué? Como redimido. Como redimido. Porque escúcheme, los redimidos son los que regresarán. Los que aún todavía están en esclavitud, esos no. No. Por eso escrito está, si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Amén. Veíamos en esta prédica anterior cómo Dios utilizó a un Otoniel, a un Jefté, los ocupó como libertadores de todo un pueblo. Después nos manda a un Jesucristo para librarnos también de todas estas cosas. Por eso el punto es este. ¿Tenemos que seguir viviendo como esclavos o como verdaderamente libres? Si se vive en esa libertad o se vive en libertinaje. Porque también es el otro punto muy terrible. El libertinaje. Ahora, fíjese nada más. Dice aquí, Isaías 50, así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? La palabra de Dios es tremenda, pero vea lo que dice. ¿Quiénes son mis acreedores? ¿A quiénes yo les he vendido? Pero mire lo que dice aquí. He aquí, que por sus maldades son vendidos. ¿Cuál es el anhelo de Dios? Dijo Dios, estos son mis siervos, estos son mis servidores, no serán vendidos a precio de ser esclavos. Pero mire, ese es el deseo, ese es el anhelo de mi amado Dios, pero ¿cuál es el anhelo? ¿Cuál es el deseo del hombre, del ser humano? ¿Cuál es el anhelo, el deseo que hay aquí en el corazón? ¿Cuál es el anhelo? ¿Cuál es el deseo verdaderamente del ser humano? ¿Vivir de esta manera libre? ¿O me atrevo a hacer cosas? Porque ahorita vamos a mirar ciertas cosas. ¿Por qué dice aquí entonces? He aquí que por sus maldades son vendidos. Y si son vendidos otra vez por las maldades que se cometen, entonces otra vez, mire, en medio de que nuestro amado Jesús ya vino a morir por nosotros para darnos esta libertad, por las maldades volvemos a quedar otra vez como esclavos. Ahora, fíjese, maldad es perversidad, y esto es un mal que también puede ser esa maldad, eso malo, moralmente hablando. No hace mucho también hablamos de esto. Ya no hay moral. Ya cuál más se manifiesta la perversidad, sea de tarde, mañana, noche, de madrugada, al mediodía, a la luz del pleno día, como también a la luz de la luna en plena noche. O sea, ya no hay moral. Así es de que delitos, pecados, y esto viene de la palabra en hebreo avón, fíjese nada más. Ahora, también la palabra avón nos significa esto: ser torcido, ser pervertido, torcer, ¿verdad? Doblegarse. Dice uno, Dios, pero
Si yo no me he doblegado, no, pero cuando accedes al pecado, cuando accedes a la malicia, cuando accedes a las malas palabras, cuando accedes a las malas acciones, cuando accedes a los malos pensamientos, cuando accedes, entonces ya lejos de tener una mente digna y correcta, se está teniendo una mente perversa. Una mente perversa, acciones perversas. Fíjese nada más, acciones torcidas, acciones ya no gratas. Entonces, torcer fuera del camino correcto, torcerse hacia el error. Una perversión, mire lo que dice es esta definición de Abón, una perversión de la voluntad, que quiere decir doblar la rectitud a una desobediencia, fíjese, a una desobediencia deliberada. Y una desobediencia deliberada, ¿qué es? Es que si ya sabes la verdad, no, en medio de que sabes lo que es bueno, lo que es malo, te inclinas hacia lo malo. ¿Eso cómo se llama? Eso es doblez. Caminar torcido, caminar pervertido. Vaya, qué tremendo, ¿verdad? Es como dice aquí el Salmo. Fíjese cómo dice aquí el Salmo 12. Fíjese lo que dice. Habla mentira cada uno con su prójimo. Entonces, ya al hablar mentira, ya se está torciendo. ¿Torciendo qué? La verdad. El hecho, el acontecimiento, ya se está torciendo. Y dice, habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros, y fíjese también, con doblez de corazón, con un corazón doble, como pudiéramos decir, doble sentido. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que prácticamente ya no está libre la persona. Ya no está, ¿qué? Ya no está redimida. Ya se ha vuelto a la esclavitud de actitudes dobles, actitudes perversas, actitudes torcidas. Mire, qué tremendo, ¿verdad? Ok, ahora fíjese nada más también. Dice versículo 3 de ese mismo Salmo 12. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Mire, bueno, ahora, ¿nosotros tendríamos que enfrentar esto? Claro que tenemos que enfrentar. Recuerde esto. Nuestro amado Jesús ya vino a redimirnos, ya vino a pagar por nosotros. Usted ya no debe nada o no debería nada, pero todavía que a estas alturas de la vida de nuestra existencia, por cuanto vino este precioso sacrificio de nuestro amado Jesús y hemos caminado torcidamente, nos volvamos otra vez esclavos. La pregunta es, entonces, ¿cuál es la diferencia entre los inconversos y los que se supone que ya conocemos el evangelio bendito de nuestro amado Dios? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Habría alguna diferencia? No, definitivamente no habría. ¿Por qué? Porque si usted habla con mentira con su prójimo, entonces ya está torciendo. Si mire, habla con labios lisonjeros y con doblez de corazón, hermano, pues ya está más que torcido, torcida, ¿cierto? Entonces, por eso le digo, hoy son tiempos de definición. Y tiempos de definición, hermanos, en verdad se lo digo, tenemos que acelerar y rescatar los tiempos. ¿Por qué? Le vuelvo a mencionar esto en medio de que la gente entienda, que no entienda que estamos en tiempos críticos, en medio de que entienda o no entienda que si hay pandemia o no, que digan que es por el gobierno, que digan que porque son cuestiones
del índole que usted guste, los tiempos de Dios no se paran. Y déjeme decirle, no se pararán. Por eso es que usted lo pueden agarrar de esclavo, no esclavo del mundo, esclavo del pecado, esclavo del malvado, esclavo de su carne, esclavo de sus emociones, sus sentimientos. Por favor, escúcheme. No espere regresar. No te espere regresar a Sion, porque aquí es muy claro. ¿Verdad que sí? Fuiste sacado de Egipto para que no vuelvas otra vez a ser vendido como esclavo. ¿Cierto? Entonces, si dice así, tan claro y tan puntual, yo tengo que hacerle caso. Usted tendría que hacerle caso a esto que está escrito, a esto que le estoy leyendo. Aleluya. Entonces, por eso, aquí también es muy claro cómo nos lo está diciendo Isaías 50. Por sus maldades son vendidos. Entonces tengo que poner mucho énfasis y mi mirada y mi atención a qué es la maldad. Y por eso la maldad, que es la iniquidad, es ser malo, es cometer delito, es cometer pecado, cometer perversidades. Ahorita solamente estamos viendo, fíjese, doblez. Dios permita que alcancemos a mirar todo. Y si no, pues, amados hermanos, en otro punto también lo podemos seguir hablando. Pero lo que le digo hoy por hoy es esto. Fíjese, lo que le digo hoy por hoy es esto. Nosotros verdaderamente tenemos que tener ya esta plena y absoluta definición de qué soy. ¿Soy redimido? Aquí está la esperanza. Voy a volver. ¿Soy esclavo? No puedo regresar, aunque yo quiera. Y no le eche la culpa al esposo, no le eche la culpa a la esposa, no le eche la culpa al mundo, no le eche la culpa al gobierno, no le eche la culpa a nadie, porque usted la verdad la conoce, ¿cierto? Sí, indudablemente que la conocemos. Por eso fíjese, me gusta esta lectura de Primera de Crónicas 12:33. Dice, porque todos estaban enlistando, se estaban formando, ¿sí? Los ejércitos aquí, mire, va desde todas las tribus de Judá, pero fíjese nada más, aquí empieza todas las tribus de Israel, perdón. Entonces dice, entonces de Zabulón 50,000, fíjese, de Zabulón 50,000 que salían a campaña prontos para la guerra con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear. Escuche lo que dice, sin doblez de corazón. Oh, qué hermoso. Fíjese, sin doblez de corazón. Y esto es hermoso. ¿Cierto que es hermoso? ¿Por qué es hermoso? Porque simple y sencillamente, amados hermanos, nosotros estamos viendo, fíjense, estamos viendo que un redimido prácticamente es algo que ya está libre para caminar en esa libertad con la que Cristo nos llamó a libertad, no a libertinaje. Pero ahora el asunto está en que estamos viendo que por las maldades, y por eso las maldades es la mentira, ¿verdad? Labios lisonjeros, el doblez de corazón. Pero aquí me gustó esto porque dice, estaban dispuestos a pelear sin doblez. Y sin doblez de que, no, pues sí, vamos a pelear ahorita. Sí, ya, ay, no, ya no quiero. Ay, no, qué flojera. Ay, no, ¿para qué vamos? No, y si perdemos. Bueno, ¿y si ganamos? ¿Y si ganamos? Y digo, ¿y si ganamos? Porque aquí no dice que solamente salió Zabulón.
Salió Zabulón con 50,000. Por eso, si ganaba uno es porque, y si participaba uno es porque la victoria no era para solo uno, era para todos los que iban a participar. Aleluya. Ok, entonces aquí es donde nosotros tenemos que ponernos a la brecha. Mano, si usted quiere pelear solo, si usted quiere pelear sola, pues sí, seguramente va a tener victoria, pero le va a costar más trabajo. Pero si nos unimos todos, escúcheme, para verdaderamente sintonizarnos en que todos los que hemos creído al Evangelio, hemos creído a la muerte de nuestro amado Jesús, a su sacrificio, a ese derramamiento de sangre, entonces usted ya es un redimido. Pero entonces, ¿qué cree? Ya estaríamos todos obligados ¿a qué? A vivir como redimidos y no como esclavos, porque hay tanta esclavitud hoy y mucha esclavitud moderna, ¿verdad? Mucha esclavitud moderna que no necesita estar frente a un faraón y bajo los soldados de ese faraón. Pero aunque sí, hay potestades que tienen a sus secuaces que ahí los tienen, miren, bien metidazos en redes sociales y tantas cosas. Ya hemos hablado, hemos discutido, ¿verdad? Bueno, más bien hablado, que realmente dice, entonces, ¿este es redimido o sigue siendo esclavo? Mire, redimido, y entonces ¿por qué habla peladez? Es redimido y entonces ¿por qué habla doble sentido? Es redimido y ¿por qué sus labios lisonjeros que sueltan veneno y ¿por qué? Oh, qué tremendo. Le digo algo, porque piensan que no hay maldad en ellos. Piensan que todo está bien, pero a la luz de la palabra, aquí estamos viendo que sus maldades, por sus maldades, vuelven a ser esclavos. Fíjense, ok, vámonos un poquito más adelante, porque justamente por eso habla Dios. Acá en 1 Timoteo 3:8, fíjese lo que dice. Los diáconos, asimismo, usted puede decir, ahora se va a diácono, pero fíjese que el diácono también viene siendo un servidor. Y por eso dice, los diáconos asimismo deben ser honestos. Si hay honestidad, porque también habla aquí, dice, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Mire, ha habido codicias. Ahora yo quiero esto, y ahora me quiero hacer lo otro, y ahora voy a hacer esto, voy a vender acá, voy a hacer acá, voy a hacer aquí, voy a hacer acullá, sí, y solamente está buscando, ¿qué? Solamente está buscando por dónde hay más ganancia. Ahora el punto es este. ¿Por qué estar bajo esa situación? ¿Por qué estar bajo esa esclavitud cuando la misma palabra de Dios dice claramente, no amontones riquezas en la tierra? Mejor en el reino de los cielos. ¿Cierto? Mejor en el reino de los cielos. ¿Por qué, amados hermanos? Por eso es que, miren, muchos se quedan aquí abajo. Porque no tienen la mente que tiene Dios. Que los redimidos van a regresar a Sion. Los redimidos. No dice que todos, ¿verdad? No dice hombres, mujeres, no dice eso. Dice y claramente redimidos. Y el redimido, Dios lo está mirando. ¿Qué cree? Desde hoy dice, ese es mi redimido. Ese es mi redimido. Esa es mi redimida. ¿Y por qué? Porque están viviendo digna, correctamente. No son esclavos de la ira, del pleito, de la gritería, de la maledicencia, del doblez, del doble ánimo, del doble sentido, de las dobles palabras, de la mentira. No.
Por eso Dios pone en mi corazón hablar de estas cosas, porque yo decía, Dios, pues si un pueblo está ocupándose de la gente que ni siquiera tiene escrúpulos, que ni siquiera pone el cubrebocas, que ni siquiera se enjuaga, se lava las manos, ni se sanitiza, ¿verdad? Porque no tienen conciencia. Así como está esta gente y así como el gobierno dice, estos no entienden, pero vamos a apunar para que verdaderamente crean que esto es real. Pues dice Dios, habla de estas cosas para que les digas que solamente los redimidos entrarán, regresarán a Sión. Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Aleluya, bendito su nombre. Así es de que dice aquí, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia y esto también sean sometidos a prueba. Mire, estos sean primeramente sometidos a prueba y entonces ejerzan el servicio. Si son, mire, irreprensibles. Irreprensibles es intachables. Irreprensibles es que no hay de qué se les acuse. ¿Qué tal? Tremendo, ¿verdad? Ahora, fíjese, hablando un poquito de perversidad. Hablando un poquito de perversidad, ¿eh? Aquí, hermanos, yo me quedé... Bye. La palabra perversidad viene del latín perversitas, y significa, mire, cualidad de ser muy malo. Perversidad. Podría decir, ay no, yo no soy perverso, ¿cómo cree, pastor? No, yo... entonces tratas bien a la esposa. Así como tratas a la esposa, también tratas a los hijos. Así como tratas a los hijos, tratas a los nietos. Así como tratas a los nietos, tratas a la esposa. Así como tratas a los nietos, tratas a los hijos. Así como tratas a tu prójimo. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que vimos la importancia del prójimo? ¿Sí? Entonces, porque Dios es Dios de dioses, Señor de señores, y no hace, ¿qué? Acepción de personas, ¿cierto? No hace acepción de personas. Y tampoco recibe cohecho, soborno. Pero fíjese, si Dios, siendo Dios de dioses, Señor de señores, no hace distinción de personas, la pregunta aquí es esta. ¿Y usted por qué sí hace acepción de personas? Usted no trata bien, usted trata muy bien al nieto, a la nieta, pero a la esposa o al esposo no. ¿Eso cómo se le llama? Es estar torcido. ¿Sí? Eso es estar haciendo cosa incorrecta, indebida. ¿Qué le parece? Hermano, ¿cómo tratar mejor a los hijos que a la esposa? Y tal vez tu madre está loca. Caray. ¿Cómo que? No, cuando yo le diga tu madre está loca, entonces lo único que yo estaría haciendo es que enseñarle al hijo que no honre a la madre o que no honre al padre. Y entonces, ¿qué pasaría en mí? Yo solito le están enseñando al hijo, a la hija, a acortar sus tiempos, su vida. Porque dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Deuteronomio dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra y en todo lo que hagas prosperes. Entonces yo no le estaría enseñando cosa buena, ¿verdad? Sería una cosa perversa. Una cosa completamente diferente. Y lo que se trata hoy, amados hermanos, que nosotros entendamos que verdaderamente estos tiempos no se detendrán. Preferible, hermano, preferible, hermana, que lo agarren verdaderamente como, ¿qué? Como un justificado, ¿sí? Que lo agarren, amados hermanos, como un redimido,
y no que lo agarren como todavía un esclavo. ¿Cierto? O se siente muy a gusto así. Le digo algo, no creo. No creo que se sienta muy a gusto hablar perversidades, torcidos, doble sentido. No creo que se sienta usted tan a gusto. Si usted me dice, es que me siento muy feliz al hablar perversidades, al hablar groserías, al hablar mentiras, al hablar doble sentido, no creo que usted se sienta tan a gusto. Y si se siente usted tan a gusto, escúcheme, solamente piense que hay un Dios. Hay un Dios que todo lo mira, todo lo ve, todo lo sabe. Por eso escrito está en Salmo 139. Aún no sale la palabra de tu boca y Dios ya la conoce. Mire, no sale todavía ese veneno y Dios ya lo conoce. Todavía no sale ese odio, ese rencor, ese sentimiento en palabras que maldicen, humillan, lastiman. Pero dice Dios, ya conozco qué es lo que vas a hablar, ya conozco qué es lo que vas a decir, pero sobre todo lo que conozco es que no eres redimido, dices que eres redimido, pero sigues siendo un esclavo. Vaya, por eso mire, tenemos este tiempo. Tenemos este lapsus todavía. ¿Para qué? Para justamente enmendar, corregir, amados hermanos. ¿Cierto? En verdad, esa noticia me llamó así, pero tremendamente. Le digo, no se la comento ahora. Yo quiero que usted la escuche. Porque hasta van a vocearla en las calles. La van a vocear en las calles. Hace mucho hablaba con mi hijo de Guadalajara, y Joshua y Karen. Sí, decía, no, pues es que dan el anuncio y esto, y a tal hora tenemos que guardarnos, no hay transporte de tal hora a tal hora. Sí, o sea, como si fuera un toque de queda. Entonces, hermanos, estamos dentro de una ciudad de las más grandes del mundo, de las más contagiadas. La pregunta es, ¿se ha preguntado usted por qué no se ha detenido esto? ¿Se ha preguntado usted por qué no ha bajado esto? Y en lugar de bajar, se está incrementando por esto mismo. Por lo que estamos leyendo. Por la maldad de los hombres. La iniquidad de ellos. Porque no creen al anuncio. No lo viven, no lo sienten, no lo disfrutan, que verdaderamente dicen, Dios, en verdad que estás cumpliendo tu preciosa palabra, pero veo que yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy aquí, yo soy allá, yo soy más allá. ¿Y qué diría Dios? ¿Por qué no me entiendes? Que mi deseo en todos los tiempos, mire, mi deseo en todos los tiempos es redimir a un pueblo contumaz y rebelde para hacerlos mis siervos, mis servidores. Pues desde Éxodo, deja ir a mi pueblo para que me sirvan, deja ir a mi pueblo para que me adoren, deja ir a mi pueblo para... ¿Se acuerda? Pero mire, el anhelo de Dios. Sácalos de ahí de la esclavitud, sácalos de esa tierra para que sirvan a un Dios vivo, a un Dios verdadero. Pero fíjense nada más. Ahora, todo no se termina ahí, porque entonces vemos acá esta parte. Mire, la perversidad, recuerde esto, viene de perversitas. Perversitas significa cualidad de ser malo. En otras palabras, es estar totalmente volteado a las normas. Y las normas, escúchame, las normas no las ha establecido el hombre, sino las normas las ha establecido el Dios Altísimo. Y entonces, por eso viene de un prefijo per,
que es a través de, por completo, y versus, que quiere decir dando vueltas, más el sufijo dad, que es cualidad. Por eso es que es la cualidad, miren nada más, de estar volteando las normas, lo establecido por nuestro amado Dios. ¿Cómo se llama esto? Perversidad. Maridos amen a sus mujeres. Ah, no. La trato como chancla. Sí. Y la voto por allá. Y no me interesa, no me importa. Miren nada más. Sí. Igual al esposo ni le sirvo ni esto ni lo otro. ¿Cómo se llama eso? Perversidad. Que los hijos no honren a los padres y que los padres, en medio de que están viendo que los hijos están cometiendo cosas horrendas, atroces, y no les digan nada, hermanos. ¿Cómo se llama eso? Perversidad. ¿Por qué? Porque se les está permitiendo la perversidad, se les está permitiendo hacer y que practiquen lo torcido de lo que Dios estableció. Así es esto. Así de simple y de sencillo es esto. Por eso, una vez más, la tercera vez que les pregunto, ¿verdaderamente estamos como qué? ¿Verdaderamente estamos como redimidos? ¿Deseando verdaderamente regresar a Sión? ¿O no nos interesa regresar a Sión? Y seguimos viviendo como esclavos. ¡Wow! Tremendo asunto, ¿verdad? Entonces, dice Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta. Ya lo sabe usted. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. Por eso es que escúcheme. Si él dijo, los redimidos van a regresar a Sión, entonces los redimidos son los que van a regresar a Sión. ¿Sí? Los redimidos, recuerde, estos ya no son esclavos. En cambio, los esclavos, no dice ahí, los esclavos que pues fueron redimidos, ¿verdad? Y siguen siendo esclavos, esos también van a regresar. No, aquí claro dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Mire, él dio bendición y no podrá revocarla. Esto que estamos hablando es para bendición y no se podrá revocar. Ah, no, pues sí, es que sí, el pastor dijo que los redimidos, y pues yo era un redimido por eso, bien lo has dicho, era un redimido, pero vivías como esclavo. No puedes regresar a Sion. Perdóname, diría Dios. Por eso dice, y fíjese, vea, versículo 21, Números 23, 21. No ha notado iniquidad. Y fíjese, aquí estaba hablando de Jacob. Ni ha visto perversidad en Israel. O sea que Dios nota, mira, ve si hay iniquidad en el hombre, en el ser humano, en la mujer, en los hijos, en la familia, en el matrimonio. Dios mirará acaso, amados hermanos, si habrá perversidad de igual manera. Claro. Y mire, solo porque no notó iniquidad en Jacob, ni vio perversidad en Israel, mire la bendición. Jehová su Dios está con él. Recuerde que Jacob y Israel son lo mismo. Sí, pero vea, aquí el punto. Por cuanto no hubo iniquidad ni perversidad en Jacob, Dios estaba con él.
Ay, 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 esto nos tiene que llamar la atención, que si hay iniquidad, hay maldad, hay mentira, hay perversidad, hay cosas torcidas, ¿estará ahí Dios? ¿Estará ahí Dios? ¿Qué le parece? Tremendo, ¿verdad? Y ahora fíjense, Dios los ha sacado de Egipto y tiene fuerzas como de búfalo para sacarlos una vez más. Por eso, lo mejor en este tiempo, y que se debe hacer, amados hermanos, es como el mismo rey David. ¿Qué decía el rey David? Mire, vayamos al Salmo 139, versículo 23 y versículo 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y así como lo hizo con Jacob, con Israel, dice, y mira en mí si hay camino de perversidad. Y si hay camino de perversidad, aquí dice David, el rey David, guíame en el camino eterno. O sea, vea el atrevimiento del rey David. Si hay caminos de perversidad, ¿para qué? Para que me guíes en el camino eterno, en ese camino de rectitud. ¿Para qué? Pues justamente, amados hermanos, para que regrese a Sión. ¿Sí, amén? Justamente, pero imagínense, bueno, pues, hay caminos de perversidad, pero llévame al camino eterno y hazme entrar hazme regresar a Sión. ¿Qué diría Dios? Espérame, yo no puedo revocar, yo no puedo, ¿sí?, cambiar lo que ya está escrito. Por eso dice, Él dijo, Él habló y no hará, Él habló y no ejecutará. Claro, por eso lo que estamos viendo, nuestro amado Dios ya lo dijo, ya lo estableció. No lo podemos torcer. No lo podemos cambiar. No podemos hacerlo a nuestra manera. Si ya está escrito, esto es que está escrito se va a cumplir cabalmente. Amén. Por eso, ahora dice, todavía Salomón, su hijo, el hijo del rey David, mire lo que escribió él. Aparta de ti la perversidad de la boca. Ese es el consejo que da. Recuerde, Proverbios de Salomón. ¿Para qué fueron escritos? Para recibir cordura. Para recibir cordura. ¿Para qué? Para que nuestros días, hoy por hoy, nosotros podamos decir, caray, si dice aquí que la maldad y por la maldad volvemos a ser esclavos, entonces tengo que quitarme, ¿qué? La maldad. Pero se supone que ya la había quitado mi amado Jesús al venir a morir por mí, porque ya no debería de pagar yo nada. Pero como habían escrito que por la maldad otra vez somos esclavos, entonces yo tengo que trabajar, ¿dónde? Con la esposa. No, porque es una rebelde, porque es por el otro. O con el esposo, porque no entiende razones, esto, lo otro. Hermanos, no. Tenemos que trabajar cada uno en su persona, cada uno en sus acciones, porque por más que le diga el esposo a la esposa, ya no hables en doble sentido, ¿qué va a ganar? Pleito. ¿Tú qué te metes? ¿Qué te importa? Perdón la expresión, ¿sí? Y si yo quiero seguir hablando así, bueno. Entonces, mire, lejos de encontrar una paz. Aquí, amados hermanos, escúcheme. Por eso les decía, está ocupado y preocupado un gobierno porque la gente no entiende. Y esto me hacía entender de igual manera que Dios dice, es que este pueblo no entiende que estamos en tiempos tan cercanos que no entienden
que tienen que quitarse maldad, iniquidad, pecado, perversidad, cosas torcidas. No les entra, diría Dios. Por eso, mire, aparta de ti la perversidad de tu boca y el buen consejo del sabio Salomón. Y aleja de ti la iniquidad de los labios. Y adelante dice, el hombre malo, el hombre depravado, él es el que anda en perversidad de boca. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre aquellos que dicen conocer a un Dios y solamente lo tienen un Dios lejano? Pero nosotros que ya estamos más cerca y tan cerca, amados, necesitamos verdaderamente mirar y hacerle caso a la palabra de Dios. Amén, aleluya. Por eso dice el Salmo 18:26, limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Severo serás para con el perverso. ¿Quiere regresar a Sion? ¿Quiere regresar a Sion? Escuchaba en la misma noticia que decían, como ya ve que está el tema de no salgas de casa, ¿verdad? Pero dice, bueno, pues ya vamos a cambiarlo. Si sales, pues muérete. En serio, usted lo va a escuchar en poco tiempo. Sí, yo solamente le anuncio así un poquito, pero cuando lo escucha va a decir, y eso nos dijo el pastor, eso nos... Pero mire, mejor les hablo lo que dice la palabra de Dios. Severo debe ser con el perverso. ¿Ve? ¿Por qué? Anótelo, amado hermano, porque Proverbios 3:32 dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. ¿Es con los qué? Es con los justos, es con los redimidos. En otras palabras. Por eso, hoy por hoy, ¿es usted redimido? ¿Pero verdaderamente redimido? ¿O solo dice que es redimido, pero vive como esclavo? A ver, amén. Por eso, si usted dice, soy redimido, vive como esclavo, ¿cuál será la resultante? ¿Regresar a Sion? No. No, mi hermano. No. No. Ah, pero es que yo sí diezmo, es que yo sí ofrendo, es que, espérame, es que yo sí le doy a los pobres, pero es que no es por obras. Es que si vives como un redimido, tú vas a desprenderte y vas a darle a Dios. ¿Por qué? Porque no hay dinero que alcance para poder regresarle a Dios el agradecimiento que ha dado por tu salvación, por que seas tú redimido. No lo hay, no existe, porque no hay precio para la sangre de nuestro amado Jesús. Pero ni una cosa ni la otra, dice Dios, no es redimido, no es redimido, está en sus perversidades, está en sus negocios, está en sus mentes, está involucrado en tantas cosas, menos en mí. Y menos en decir, soy un redimido de Dios, comprado por la sangre de Jesucristo, y yo como estoy esperando esa venida para regresar otra vez a Sion. ¿Redimido esclavo? Cuarta vez que pregunto. ¿Redimido esclavo? ¿Libre o todavía esclavo? Amén, aleluya.
Tenemos tiempo, hermanos, escúcheme. Tenemos tiempo, escúcheme, de poder enmendar cosas. Proverbios 3:32 entonces dice, porque Jehová abomina al perverso, al que tuerce, al que hace lo que él quiere, al que se le olvida el mandamiento del Dios Altísimo. Vean, Proverbios 16:27. El hombre perverso, mire, desde un principio le dije, ¿cuál es el anhelo, cuál es el deseo de Dios? ¿Cierto? Se lo dije desde un principio, ¿cuál es el anhelo y el deseo de Dios? Que si estos ya habían sido redimidos, no podían volver de ninguna manera, ¿sí?, a ser vendidos para ser esclavos. ¿Sí recuerda? Ok, pero ahora mire, aquí está el asunto. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda. Mire, el hombre en lugar de calmar las aguas, en lugar, amados hermanos, de apaciguar el asunto, en lugar de poner esa paz y esa tranquilidad, en lugar de no le respondas a tu abuela, no le respondas a tu abuelo, respeta al adulto, respeta al anciano, respeta a tu padre, respeta a tu madre, sí, hazlo digno, hazlo correcto. No dice nada. Al contrario, puede hasta decirle, ni te metas, así es. Déjalos, así es. Entonces, ¿eso cómo se llama? Una persona perversa. Una persona perversa. Y entonces, por eso, miren, el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace caminar, mire, por un camino no bueno. Todo esto es cuestión de una persona perversa. Hermanos, habiendo perversos en inconversos, bueno, no conocen de Dios, no se han compenetrado, no han caminado, pero los que ya conocemos, todavía andar en caminos de perversión y aparte invitar a otros, pues vente a echar una fumadita, vente a echar una tomadita, vente, tú no te preocupes, mira, aquí hay esto, doble sentido y bajadería y media. Y dice Dios, pero si yo mandé a mi hijo Jesús, yo mandé a mi hijo por que estaba en una esclavitud. ¿Para qué? Para librarlo. Porque mi mente y mi pensamiento es que regrese otra vez a Sion, de donde fue tomado. ¿Qué le parece? Entonces, nosotros estamos viendo esto. Y aquí nosotros podemos mirar en lo que acabamos de ver, que Dios advierte y castiga transgresiones. Mire, cada cual va a pagar por su propia maldad. Cada cual va a pagar por su propia maldad. Jeremías 31:30. Y fíjese, y también habla de una perversidad, de un pago colectivo, ¿sí? No te inclinarás a ellas ni les rendirás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, un Dios celoso que castigo, escuche, la maldad de los padres sobre los hijos. Porque si tú como padre, si tú como madre no les enseñas lo que es digno, lo que es correcto, y le metes cosas, de este mundo a los hijos, aquí lo dice Dios, que
Dios es celoso que castiga la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. No, tú no me podrás decir, no aborrezco a Dios, lo amo con todo mi corazón. ¿Y por qué no hacemos lo que Él nos pide? Dice, ninguna generación, no obstante, debe considerar bajo el juicio de Dios por la iniquidad de otra generación. Porque también aquí viene otro punto, ¿sí? Y este punto es bonito. Dice, ¿por qué es que el hijo no cargará con el pecado de su padre? Es porque el hijo, mire lo que dice, practicó lo recto, lo derecho, lo que no se tuerce. Entonces este hijo, ¿por qué dice Dios? ¿Por qué va a pagar lo que no quiso corregirle el padre? Porque este hijo que está entendiendo mejor los puntos y los asuntos y lo que yo pido, ¿por qué va a pagar este hijo lo que su padre no le corrigió, no le instruyó, no lo conllevó? ¿Por qué? ¿Qué le parece? Por eso es que está escrito ahí en Ezequiel 18, el alma que peca, esa va a morir. ¿Ya se da cuenta? El hijo no cargará con el pecado del padre, ni el padre cargará con el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la injusticia del impío, del malvado, del perverso, del engañador, del que tuerce, ¿sí? Del que es perverso. Entonces, esa injusticia, dice, será sobre él. Así es de que, hermanos, hoy por hoy son tiempos de definición. Nosotros hablamos la palabra del Padre, ¿cierto? Nosotros hablamos la palabra de acuerdo a cómo nos la va diciendo Dios que la expongamos. Pero le digo algo, si yo no hablara estas cosas, yo me portaría como una persona perversa, que no me importaría nada de usted, ¿verdad? Pero cuando yo hablo es porque, le digo algo, sí me importa y sí le importa también a Dios. Pero le digo algo, ya depende del oyente si verdaderamente hace o no hace de acuerdo a la palabra de Dios. Ya depende del oyente, escúcheme por favor, si se comporta y vive como un redimido o sigue siendo un esclavo o se mete a esclavitud. Ya depende de esto. Amén. Entonces, hermanos, ya para ir concluyendo este punto, fíjese, ya para ir concluyendo todo esto, no me está dando tiempo de llegar a todo, pero creo que con esto es suficiente. Entonces, recuerde que también una persona perversa es una persona con iniquidad, y este término indica una ofensa. Así es de que no le importa ofender al prójimo, no le importa ofender al anciano, no le importa ofender al adulto, no le importa ofender al padre, a la madre, al abuelo, a la abuela, no le importa. Fíjese, lo hace con toda intención, y esto va en contra de lo que Dios enseña. Va en contra completamente. Por eso, aquí la enseñanza de todo esto, preciosa iglesia, es: si no le hacemos caso a los suplicios del gobierno, de que se mantenga la sana distancia, de que use el cubrebocas, de que se sanitice, de que si no tiene a qué salir, no salga, porque mire, pero como la gente vive en sus perversidades, en sus iniquidades, torciendo las cosas, por eso mire, lejos de va incrementando terrible, una vez más terriblemente, la afluencia de los enfermos a los hospitales. Pero paralelamente a esto, también los hijos de Dios, los cristianos,
los que conocen el Evangelio, que no les importa nada. Están mirando, mire, de cómo veían espiritualmente, ahora están viendo terrenalmente, están viendo carnalmente y se están dejando llevar por sus impulsos carnales humanos, ¿verdad? Como veíamos, sus lisonjas, sus mentiras, ¿sí? Sus humillaciones, sus dobles sentidos. Entonces, qué tremendo. Pero por eso, mire, y tan hermoso es todo esto, que si dice, los redimidos de Jehová volverán a Sión cantando, ¿sí? Si vamos del versículo 10, mire lo que dice el versículo 9. Los redimidos, bueno, le leo el 10. Los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría. Gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y huirá la tristeza y el gemido. Versículo 9. No habrá allí león ni fiebra sobre él, ni ahí se hallará para que caminen los redimidos. Mire, entonces ya no habría peligro. Aquí cuántos peligros y sobre cuántos peligros estamos. Pero mire lo que dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. ¿Qué le parece? ¿Ya se da cuenta? ¿Por qué está pidiendo Dios que se viva con esta como redimidos? Como verdaderamente que ya no tenemos que volver a meternos a la maldad para volver a ser esclavos, porque ahí dice, no pasará inmundo por él. Y como veíamos que tenía con Jacob, Israel, que no vio iniquidad, ni vio perversidad en él. ¿Por qué? La resultante fue que Dios estaba con él. Y de igual manera, mire, habrá ahí calzada y camino, será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, así lo dice, por torpe que sea, no se extraviará. Oh, qué hermoso. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hoy no entendemos ni una cosa y tampoco entendemos la otra? No entendemos al llamado de unos gobiernos que están preocupados y también, hermanos, de un Dios que está preocupado, que en lugar de que esos redimidos se mantengan con redimidos, están pasando de ser redimidos a ser otra vez esclavos. Una vez más, a ser esclavos. Qué terrible asunto, ¿verdad? Pero en esta hora, en esta tarde, noche, yo le pido en el nombre de Jesús, yo le pido en el nombre de Jesús, si es posible, vuelva a mirar esta predicación, vuelva a mirar esta reflexión, porque el tiempo es corto y tan corto para reflexionar, corregir, enmendar, ser diferentes, para poder regresar otra vez al Sion. Porque escuchen lo que dice. No pasará nada inmundo por ese camino de santidad. Si es de que tenemos que practicar esto día con día. Amén, aleluya. Hermanos, hagamos una oración. Dios de toda la gloria, te alabamos y te bendecimos. Mira, Padre eterno, que hay más puntos que se tenían que tocar. Pero lo esencial, creo, Señor, que está llegando al corazón de tus hijos, de tus hijas.
Padre, no podemos, los que conocemos, los que creemos y los que tememos a tu nombre, no podemos seguir caminando como esclavos. Porque de hecho, Señor, ya somos redimidos por la sangre de nuestro amado Jesús, que derramó su sangre en la cruz del Calvario para la remisión de nuestros pecados. Dios omnipotente, Rey del universo, yo te pido por mi hermano, yo te pido por mi hermana, que esté en esta lucha, en su preciosa vida, que no sabe verdaderamente cómo tener esta definición en su vida, cómo tener esta determinación, y que obviamente está viviendo en agobio en el hogar, en la casa. No hay paz, no hay tranquilidad, no hay armonía. Yo te estoy pidiendo por todos y cada uno, Señor, por los que nos están oyendo, Señor, y que sabemos de antemano que ellos un día abrieron su corazón a nuestro amado Jesús. Pero bien dice tu palabra, por la maldad, nuevamente están cayendo a ser esclavos. Dios omnipotente, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo te pido y te ruego que Dios no solamente regrese su mente, sus actitudes, sus palabras, sus comportamientos, sus hechos, Dios, como lo que somos, Señor, redimidos, sino que también a la vez, Señor, y con esta decisión que haga cada uno, verdaderamente crea, Señor, que verdaderamente es un redimido que va a regresar a Sion con gozo perpetuo, con alegría, Señor, y que el temor y la tristeza huirán en el nombre de Jesús. Dios, por el que esté pasando, Señor, perversidades de su prójimo, y me refiero que esté pasando todas estas maldades, que las esté viviendo por el esposo, la esposa, los hijos, los nietos, lo que esté viviendo en familia. Yo te pido, Señor, que reines una vez más en sus corazones, que nuevamente, Padre eterno, volteen su rostro y decir: Padre, en verdad, y hay mucha verdad en lo que acabamos de oír, mucha maldad ha salido de mi boca, de mi mente, de mis pensamientos, de mis acciones. Yo no estaría de regreso a Sion si sigo así. Yo personalmente lo digo, así que lo diga cada hombre, así que lo diga cada mujer, y no que diga el perverso de mi esposo, la perversa de mi esposa, los perversos de mis hijos, los perversos de mis generaciones, de mis nietos. No, Señor, que cada uno pueda reconocer, porque lo leímos: el alma que peque, esa morirá. Dios, que los padres le enseñen a los hijos, que los padres le enseñen a tener temor, Señor, a ti, a tu palabra, y que no, Señor, permitan cosas torcidas, cosas que les van a desviar de tus caminos, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, en tus manos ponemos a todos y cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús, ponemos en tus manos a todos y cada uno, Señor, de los que son asiduos y nos siguen, Señor, por este medio. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te pido y te ruego por aquellos que son fieles, han sido fieles y se han mantenido fieles, para que no caigan en la maldad, para que no caigan en caminos torcidos, en caminos perversos, y de igual manera, Señor, que los tengas firmes en ti,
En el nombre de Jesús, mi Rey y mi Salvador. Padre. Padre de toda la gloria. Que si tú los redimiste, sigan y permanezcan así. Así como viste a un Jacob, sin iniquidad y sin perversidad, y tú estabas con él, así, Padre eterno. Que no haya perversidad, que no haya iniquidad en la vida de tus hijos, para que tú, Señor, permanezcas con ellos. Porque es esto, Señor, es esto. No es un asunto entre el congregante y la iglesia. Este es un asunto entre tu iglesia y tú, Señor. Esa relación y esa correlación estrecha y continua, Señor, creyendo que tú efectivamente todo lo ves y todo lo miras. En el nombre de Jesús, mi Rey y mi Salvador. Amén y amén. Amén. Preciosa iglesia, Dios les bendiga, Dios les guarde. En verdad, y el deseo de mi corazón, así como el deseo de Dios, es que sigan siendo redimidos y que no vuelvan otra vez a la esclavitud. Que regresemos todos a Sion, cantando con gozo, con alegría, en el nombre de Jesús. Amén. No se olvide, por favor, no se olvide de Dios, no se olvide que a través de sus aportaciones voluntarias, no se olvide que de sus diezmos, ofrendas, amados hermanos, logramos tener las transmisiones y logramos, amados hermanos, extender esta palabra. En el nombre de Jesús, por favor, no se deje engañar. Cumplamos con nuestro amado Dios. En el nombre de Jesús, mi Rey y mi Salvador. Dios les bendiga y Dios les guarde. Bendiciones a sus hogares, a sus casas, en Cristo Jesús. Amén.